¿Y si te dijera que el Real Madrid cerró 2025 con una verdad brillante y otra inquietante? En el último partido del año, ante el Sevilla, Mbappé marcó y llegó a 59 goles en un año natural. Igualó el récord de Cristiano Ronaldo de 2013. Pero aquí viene el giro. Bellingham y Vinicius, los siguientes, se quedaron en 13 cada uno, 40 menos. Hoy vamos a entender por qué se habla de Mbappé dependencia, qué revela esa distancia y qué pregunta deja en el aire para el Madrid. Antes de seguir, ¿te emociona o te preocupa? Escríbeme orgullo o alerta. Imagina que tu equipo cierre el año con una cifra histórica y aún así te deja una duda clavada en el pecho. ¿Esto es dominio o dependencia? El Real Madrid terminó 2025 con un dato imposible de ignorar. Mbappé marcó 59 goles en el año natural, gracias a su tanto ante el Sevilla en el último partido del año, e igualó el récord que Cristiano Ronaldo había fijado en 2013. Pero el contraste es brutal. Los siguientes en la lista del equipo, Bellingham y Vinicius, se quedaron en 13 cada uno, 40 goles menos. Hoy vamos a entender por qué se habla de Mbappé dependencia, qué revela esa distancia y qué pregunta deja en el aire para el Madrid. Antes de seguir, ¿te emociona o te preocupa? Escríbeme orgullo o alerta. Imagina que tu equipo cierre el año con una cifra histórica y aún así te deja una duda clavada en el pecho. ¿Esto es dominio o dependencia? El Real Madrid terminó 2025 con un dato imposible de ignorar. Mbappé marcó 59 goles en el año natural, gracias a su tanto ante el Sevilla en el último partido del año, e igualó el récord que Cristiano Ronaldo había fijado en 2013. Pero el contraste es brutal. Los siguientes en la lista del equipo, Bellingham y Vinicius, se quedaron en 13 cada uno, 40 goles menos. Hoy vamos a entender por qué se habla de Mbappé dependencia, qué revela esa distancia y qué pregunta deja en el aire para el Madrid. Antes de seguir, ¿te emociona o te preocupa? Escríbeme orgullo o alerta. Imagina que tu equipo cierre el año con una cifra histórica y aún así te deja una duda clavada en el pecho. ¿Esto es dominio o dependencia? El Real Madrid terminó 2025 con un dato imposible de ignorar. Mbappé marcó 59 goles en el año natural, gracias a su tanto ante el Sevilla en el último partido del año, e igualó el récord que Cristiano Ronaldo había fijado en 2013. Pero el contraste es brutal. Los siguientes en la lista del equipo, Bellingham y Vinicius, se quedaron en 13 cada uno, 40 goles menos. Hoy vamos a entender por qué se habla de Mbappé dependencia, qué revela esa distancia y qué pregunta deja en el aire para el Madrid. Antes de seguir, ¿te emociona o te preocupa? Escríbeme orgullo o alerta. Imagina que tu equipo cierre el año con una cifra histórica y aún así te deja una duda clavada en el pecho. ¿Esto es dominio o dependencia? El Real Madrid terminó 2025 con un dato imposible de ignorar. Mbappé marcó 59 goles en el año natural, gracias a su tanto ante el Sevilla en el último partido del año, e igualó el récord que Cristiano Ronaldo había fijado en 2013. Pero el contraste es brutal. Los siguientes en la lista del equipo, Bellingham y Vinicius, se quedaron en 13 cada uno, 40 goles menos. Hoy vamos a entender por qué se habla de Mbappé dependencia, qué revela esa distancia y qué pregunta deja en el aire para el Madrid. Antes de seguir, ¿te emociona o te preocupa? Escríbeme orgullo o alerta. Imagina que tu equipo cierre el año con una cifra histórica y aún así te deja una duda clavada en el pecho. ¿Esto es dominio o dependencia? El Real Madrid terminó 2025 con un dato imposible de ignorar. Mbappé marcó 59 goles en el año natural, gracias a su tanto ante el Sevilla en el último partido del año, e igualó el récord que Cristiano Ronaldo había fijado en 2013. Pero el contraste es brutal. Los siguientes en la lista del equipo, Bellingham y Vinicius, se quedaron en 13 cada uno, 40 goles menos. Hoy vamos a entender por qué se habla de Mbappé dependencia, qué revela esa distancia y qué pregunta deja en el aire para el Madrid. Antes de seguir, ¿te emociona o te preocupa?
Escríbeme orgullo o alerta. Imagina que tu equipo cierra el año con una cifra histórica y aún así te deja una duda clavada en el pecho. ¿Esto es dominio o dependencia? El Real Madrid terminó 2025 con un dato imposible de ignorar. Mbappé marcó 59 goles en el año natural, gracias a su tanto ante el Sevilla en el último partido del año, e igualó el récord que Cristiano Ronaldo había fijado en 2013. Pero el contraste es brutal. Los siguientes en la lista del equipo, Bellingham y Vinicius, se quedaron en 13 cada uno, 40 goles menos. Hoy vamos a entender por qué se habla de Mbappé dependencia, qué revela esa distancia y qué pregunta deja en el aire para el Madrid. Antes de seguir, ¿te emociona o te preocupa? Escríbeme orgullo o alerta. Imagina que tu equipo cierre el año con una cifra histórica y aún así te deja una duda clavada en el pecho. ¿Esto es dominio o dependencia? El Real Madrid terminó 2025 con un dato imposible de ignorar. Mbappé marcó 59 goles en el año natural, gracias a su tanto ante el Sevilla en el último partido del año, e igualó el récord que Cristiano Ronaldo había fijado en 2013. Pero el contraste es brutal. Los siguientes en la lista del equipo, Bellingham y Vinicius, se quedaron en 13 cada uno, 40 goles menos. Hoy vamos a entender por qué se habla de Mbappé dependencia, qué revela esa distancia y qué pregunta deja en el aire para el Madrid. Antes de seguir, ¿te emociona o te preocupa? Escríbeme orgullo o alerta. Imagina que tu equipo cierra el año con una cifra histórica y aún así te deja una duda clavada en el pecho. ¿Esto es dominio o dependencia? El Real Madrid terminó 2025 con un dato imposible de ignorar. Mbappé marcó 59 goles en el año natural, gracias a su tanto ante el Sevilla en el último partido del año, e igualó el récord que Cristiano Ronaldo había fijado en 2013. Pero el contraste es brutal. Los siguientes en la lista del equipo, Bellingham y Vinicius, se quedaron en 13 cada uno, 40 goles menos. Hoy vamos a entender por qué se habla de Mbappé dependencia, qué revela esa distancia y qué pregunta deja en el aire para el Madrid. Antes de seguir, ¿te emociona o te preocupa? Escríbeme orgullo o alerta. Imagina que tu equipo cierra el año con una cifra histórica y aún así te deja una duda clavada en el pecho. ¿Esto es dominio o dependencia? El Real Madrid terminó 2025 con un dato imposible de ignorar. Mbappé marcó 59 goles en el año natural, gracias a su tanto ante el Sevilla en el último partido del año, e igualó el récord que Cristiano Ronaldo había fijado en 2013. Pero el contraste es brutal. Los siguientes en la lista del equipo, Bellingham y Vinicius, se quedaron en 13 cada uno, 40 goles menos. Hoy vamos a entender por qué se habla de Mbappé dependencia, qué revela esa distancia y qué pregunta deja en el aire para el Madrid. Antes de seguir, ¿te emociona o te preocupa? Escríbeme orgullo o alerta. Imagina que tu equipo cierre el año con una cifra histórica y aún así te deja una duda clavada en el pecho. ¿Esto es dominio o dependencia? El Real Madrid terminó 2025 con un dato imposible de ignorar. Mbappé marcó 59 goles en el año natural, gracias a su tanto ante el Sevilla en el último partido del año, e igualó el récord que Cristiano Ronaldo había fijado en 2013. Pero el contraste es brutal. Los siguientes en la lista del equipo, Bellingham y Vinicius, se quedaron en 13 cada uno, 40 goles menos. Hoy vamos a entender por qué se habla de Mbappé dependencia, qué revela esa distancia y qué pregunta deja en el aire para el Madrid. Antes de seguir, ¿te emociona o te preocupa? Escríbeme orgullo o alerta. Imagina que tu equipo cierre el año con una cifra histórica y aún así te deja una duda clavada en el pecho. ¿Esto es dominio o dependencia? El Real Madrid terminó 2025 con un dato imposible de ignorar. Mbappé marcó 59 goles en el año natural, gracias a su tanto ante el Sevilla en el último partido del año, e igualó el récord que Cristiano Ronaldo había fijado en 2013. Pero el contraste es brutal. Los siguientes en la lista del equipo, Bellingham y Vinicius, se quedaron en 13 cada uno, 40 goles menos.
Hoy vamos a entender por qué se habla de Mbappé dependencia, qué revela esa distancia y qué pregunta deja en el aire para el Madrid. Antes de seguir, ¿te emociona o te preocupa? Escríbeme orgullo o alerta. Imagina que tu equipo cierre el año con una cifra histórica, y aún así te deja una duda clavada en el pecho. ¿Esto es dominio o dependencia? El Real Madrid terminó 2025 con un dato imposible de ignorar. Mbappé marcó 59 goles en el año natural, gracias a su tanto ante el Sevilla en el último partido del año, e igualó el récord que Cristiano Ronaldo había fijado en 2013. Pero el contraste es brutal. Los siguientes en la lista del equipo, Bellingham y Vinicius, se quedaron en 13 cada uno, 40 goles menos. Hoy vamos a entender por qué se habla de Mbappé dependencia.